cierra sus ojos. Padre de los cielos, te damos muchas gracias porque sabemos que hoy vas a hablarnos por medio de tu palabra. Nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús y declaramos que tú nos ministras y nos enseñas. Gracias, Padre Dios, porque tu palabra es verdad y tu palabra nos bendice y nos nutre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. ¿Cómo le decimos a aquellas personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia? Den un buen aplauso por favor a ellos. Y también quiero dar la bienvenida a ti que te conectes desde las redes sociales, desde YouTube, desde otra nación, desde aquí, desde Colombia. Dios te bendiga y te guarde. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante. Un amigo la semana pasada me preguntaba, bueno, pastor, ¿y cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Yo le di unas respuestas, obviamente, y se me olvidó el tema. O sea, yo tenía para hoy preparado otro tema de predicación, pero el Señor hoy en la mañana me dijo, quiero que hables de cómo conocer mi voluntad. Así que vamos a hacerle caso al Señor. Amén. Muy bien. Número 1, necesitamos saber que hay una voluntad de Dios para todos. Es decir, puedo yo llamarla una voluntad general. La voluntad general de Dios es que tengamos salud, que prosperemos en todo, ¿cierto? Así como prospera nuestra alma, dice la Escritura. ¿Sí? Y eso significa, número 1, que nos vaya bien en todas las cosas. Número 2, que tengamos una vida espiritual saludable y que tengamos una vida física saludable. Esa es la voluntad general. Entonces diga conmigo, Dios quiere que yo sea prosperado en todas las cosas. Dios quiere que yo tenga salud y que mi alma prospere. ¿Lo cree? Ahora, hay muchas personas que dicen, me dio cáncer, ay, la voluntad del Señor. No, Señor. Esa no es la voluntad de Dios. Tampoco Dios quiere que tú vivas en escasez, porque Dios quiere que seas prosperado ¿en qué? ¿En qué? En todas las cosas. Muy bien. Teniendo eso claro, hay una voluntad de Dios, o un deseo de Dios, o un plan de Dios para cada uno de nosotros. Y ese plan no es el mismo para todas las personas. ¿Aló? Entonces, usted no debe pedir la unción que tiene otra persona. ¿Qué es la unción? El poder de Dios para hacer algo. Eso es la unción. ¿Aló? Pero, supongamos, si usted pide la unción de David, pero Dios no lo tiene a usted para que usted sea un David, usted está pidiendo algo incorrecto. En otras palabras, usted está pidiendo la bicicleta de Mariana Pajón cuando Dios quiere que usted sea un Juan Pablo Montoya. Quiere la herramienta, la bicicleta de Mariana Pajón, pero no, Dios quiere meterlo usted dentro de un Fórmula 1. Es diferente. Así que es necesario que conozcamos la voluntad de Dios para que conociendo la voluntad de Dios podamos ¿cómo decirlo? Recibir y pedir las cosas correctas. Dice la Escritura, y esa es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cómo hago para conocer su voluntad? Número 1. Necesitamos orar a un nivel de intimidad, mejor dicho, necesitamos orar a todo nivel. Y sobre todo necesitamos empezar a orar a un nivel de intimidad, conocer a Dios por medio de la oración y adicional a eso, tener una conversación honesta con Dios. Les voy a decir algo, hay varios tipos de oración, varios. Está la oración de petición. Está la oración de entrega, está la oración de intercesión, está la oración de adoración. Es más, muchas veces nosotros hacemos vanas repeticiones cuando oramos.
Pero es necesario que oremos inteligentemente. Y que oremos, de hecho, la Escritura dice, orad en todo tiempo. ¿Saben? A mí pocas veces me ven encerrado orando. Pero yo estoy orando todo el tiempo en mi mente. Y cada momento, yo estoy en la universidad, estoy recibiendo clases de la universidad y estoy orando. Estoy conduciendo y estoy orando. Pero necesitamos también esos tiempos de intimidad. Ojo, ¿usted ha escuchado tal vez esa frase que dice que el tiempo vale? Pero el tiempo que más vale es el tiempo que tú inviertes hablando con Dios. Es el que más vale. Ahora, quiero que vayamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 24. Vamos a ver algo allí. San Juan, capítulo 16, versículo 24. Y miren lo tremendo que dice acá. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid ¿y qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y no hay mayor gozo que conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando tú conoces cuál es la voluntad de Dios, cuando tú conoces cuál es el plan de Dios para tu vida, porque ojo, el plan de Dios siempre es bueno. Además, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que si Dios tiene un buen plan, un plan agradable y un plan perfecto para ti, es maravilloso que logres conocerlo. Pero el primer punto, lo primero que necesitas hacer para conocer cuál es la voluntad de Dios es pedir. Es decirle, Señor, quiero conocer tu plan. Porque hay gente que quiere conocer el plan de Dios, pero nunca ha preguntado. Acuérdense, la Escritura dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os. Pero si usted no pide, entonces diga conmigo, yo necesito pedir, conocer el plan de Dios para mi vida. Ahora bien, acuérdense del episodio en donde Jesús ya resucitado va a buscar a los discípulos. Pedro está pescando. Pedro se lanza al agua, se van todos los discípulos y comienza Jesús a hablarle a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Le está revelando su plan. ¿Pero qué tuvo que hacer Pedro? Acercarse a Jesús. Miren, el plan de Pedro era volver a ser pescador de pescaditos. Ese era el plan de Pedro. Diga conmigo, mis planes muchas veces no se parecen al plan de Dios. Y Pedro, en su humanidad, dijo, bueno, Jesús ya murió, se muere la esperanza de la restauración del reino. ¿Sabe que todos los discípulos se habían ya visto como ministros? Se habían visto trabajando en el gobierno terrenal. Porque Jesús tenía derecho a ser proclamado como rey de los judíos. Y por eso fue que lo mataron. Y por eso es que la mamá de Juan le dice, permite que mis hijos se sienten a tu lado en tu reino. Es por eso. No estaba hablando del reino de los cielos. Y la mamá de Juan estaba pensando en el reino terrenal. Y el plan de ellos era montar a Jesús como rey de Israel. Y dijeron, no, imagínense, somos discípulos del maestro. Somos del parche de Jesús. Y humanamente, a veces nosotros hacemos planes. No, imagínense, este hombre llega ya al reino, es amigo mío, comemos juntos, me va a poner a hacer algo, me va a poner a trabajar.
Voy a dejar de ser pescador y me voy a volver uno de los hombres de confianza del rey. Ese era el plan de Pedro. Pero cuando muere Jesús, su plan se desbarata. ¿Y qué dice? Me voy a volver otra vez a ser pescador. Diga conmigo, pero así no funciona. Así no funciona. El reino de los cielos es diferente. Y Dios tiene un plan para ti en el reino de los cielos. Pero también para hacerlo desde aquí en la tierra. Fíjense, Jesús dijo, hágase tu voluntad en los, como aquí en la. Y desde aquí, Dios quería que Pedro no fuera pescador de pescados, sino pescador de hombres. Y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño. ¿Aló? Diga conmigo, pero el plan de Dios es personal. El cabezón del Pedro se voltea y le dice a Jesús, Señor, y mirando a Juan le dice, ¿y este qué? Usted no puede preguntar por el plan de Dios para otra persona, porque es individual. Diga conmigo, es individual. Es personal. ¿Es qué? Y Pedro entonces, como es, ahí estaba Juan, otro parcerito, otro de la gallada, otro de los íntimos. ¿Sabe que Jesús tenía 3 íntimos? Pedro, Jacobo y Juan eran el círculo íntimo de Jesús. Y yo pienso que en la mente de Pedro estaba, bueno, si yo voy a apacentar las ovejas, los corderos, y entonces Juan ¿qué va a hacer? Y entonces Jacobo ¿qué va a hacer? Y en medio de eso Jesús le dice, y si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Juan capítulo 21 dice eso, no lo vamos a leer por tiempo, pero quiero que usted en casa lo lea. Porque el plan de Dios es, ¿qué? Personal, es individual, es para ti. Y Dios me está revelando el plan porque Pedro decidió disponerse. ¿Decidió qué? Muy bien. Vamos a hacer algo por aquí, perdónenme un momentico. Entonces, vamos a ver. Lo segundo que tú necesitas hacer para conocer el plan de Dios es escudriñar las Escrituras. ¿Qué necesitas hacer? En la palabra tú vas a encontrar lo que Dios quiere que tú hagas. Escudriñando la palabra, buscando en la palabra el rema de Dios. ¿Qué es el rema? Cuando tú vas y lees un versículo en la Biblia y ese versículo salta de la Biblia a tu vida. Voy a compartir con ustedes un versículo que saltó en la vida de Pedro. Está en Mateo capítulo 16. Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16. Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora bien, aquí hay una cosa interesante que quiero ver con ustedes. Yo les decía, para conocer la voluntad de Dios necesitamos orar, ¿cierto? Para conocer el plan de Dios necesitamos más que solamente orar. Necesitamos profundizar en el conocimiento de quién es Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? Profundizar en el conocimiento de quién es Jesucristo. Ahora bien, veamos, dice la Escritura. Jesús les está preguntando a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dicen, Señor, unos dicen que tú eres el profeta Elías. Señor, otros dicen que tú eres un profeta. Señor, otros dicen que tú eres... Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo?
Pedro se levanta y le dice, Señor, tú eres el Cristo. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta conversación hace la diferencia en la vida de ellos. Porque aquí viene ahora a tener un conocimiento de quién es Dios. Y eso solamente se da cuando tú pasas tiempo escudriñando la palabra, cuando tú pasas tiempo meditando en la palabra que Dios ha dado. Y le dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está ¿en dónde? Ahora, la revelación viene cuando tú escudriñas la palabra. Voy a pedirte, Mónica, que me ayudes a cerrar esta puertica un momentico. La revelación, digo conmigo, la revelación viene cuando meditamos en la palabra. Jesús no hacía otra cosa que compartir con ellos la palabra. ¿Aló? Jesús constantemente estaba compartiendo con sus discípulos la palabra. Constantemente, a cada momento les hablaba la palabra. Y Pedro, aún cabezón y todo, estaba allí escuchando y meditando y poniendo cuidado y relacionando una cosa con la otra. Entonces viene la revelación. Y cuando tú escuchas y meditas la palabra, Dios va a darte revelación. ¿Va a darte qué? Y esa revelación tiene que ver con cuál es el plan de Dios para ti. Y lo primero que Dios hace es revelarte quién es Dios, para que en la posición de saber quién es Dios, sepas cuál es el lugar que tú tienes. ¿Aló? Fíjense. Bienaventurado eres, Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro. ¿Él se llamaba Pedro? Se llamaba Simón. Pero ahora le está diciendo, tú eres una piedra. Y allí hay revelación. Y luego le dice, y sobre esta roca edificaré ¿qué cosa? ¿Edificaré qué? Ahora, ¿cuál es la roca? La revelación de quién es Jesucristo. Esa es la roca. Y está diciendo, sobre la revelación de quién es Jesucristo, edificaré mi iglesia, pero tú eres un Petros, que significa fragmento de la roca. Tú eres una parte de todo esto, le está diciendo el Señor. ¿Sí? Y a ti dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo viene esta revelación? Porque Pedro había meditado, había pasado tiempo escudriñando las Escrituras y pensando quién es Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes la revelación de quién es Dios para ti, Dios también va a revelar el plan, o va a comenzar mejor a revelar el plan de Dios para tu vida. ¿Aló? Entonces, resumamos, o recapitulemos mejor. ¿Cómo hago para conocer el plan de Dios? Número 1, orar. Orar a todo nivel, orar a nivel de intimidad, orar pidiendo conocer la voluntad de Dios. Número 2, escudriñar las Escrituras buscando conocer mejor a Dios. ¿Cómo vamos ahí? ¿Mejor? Dice luego, una cosa importante de escudriñar las Escrituras es que la voluntad de Dios para ti, o lo que tú piensas que es la voluntad de Dios para ti, jamás va a contradecir las Escrituras. Jamás. Porque es que aquí es donde podemos llegar a confundirnos de si es nuestro propio pensamiento, o si es el pensamiento del enemigo, o si somos nosotros mismos, o si es Dios el que nos está hablando. Y una manera de diferenciarlo es que el plan de Dios para ti jamás va a contradecir las Escrituras. Siempre el plan de Dios para ti va a estar alineado con lo que dice la palabra. ¿Aló?
Cosa muy importante. Filipenses, vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, aleluya, hoy está haciendo calorcito, ¿no? Poquito. Filipenses, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 13. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios va a producir en ti un deseo, una carga, un sueño, pero lo va a producir en ti, no en tu mamá. Ay, mi hijito, es que yo quiero que usted sea abogado. No ese es el sueño suyo, mamá, no el mío. ¿Aló? ¿En dónde produce Dios el querer? En nosotros. No es el sueño de su abuelita. No es el sueño de su tío. No es el sueño de su papá. Es el sueño suyo producido por Dios dentro de su corazón. Si usted nunca ha soñado con viajar por el mundo, Dios no lo va a poner a que sea misionero. Por más que un profeta venga y le diga, te veo con maleta arriba, acá en trabajar. No. No. Dios va a poner ese deseo en su corazón. Si a usted no le gustan los adultos mayores, no le producen carga, no le producen dolor en su corazón de que siente esa misericordia, Dios no lo va a poner a usted a que se haga cargo de un ancianato. Si a usted los niños le producen alergia, piquiña, comezón, rasquilla y chunchullo, no lo va a poner Dios a usted a que esté en un ministerio infantil. Jamás. Porque Dios siempre va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra cosa importante, Dios va a poner oportunidades para que usted se involucre en esas cosas. Porque Él pone el querer y el hacer. Es decir, da la oportunidad de que usted comience a actuar en eso. ¿Aló? Muy bien. Otra cosa importante, hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo. ¿Aprender a qué? ¿A qué? En el libro de los Salmos, hay una palabra que es supremamente importante. Es una palabra que no pudo ser traducida. Está en hebreo y es la palabra Shelah. Shelah. No sé ni cómo se pronuncia, pero es esa, Shelah. Y esta palabra significa deténgase y medite. Mejor, deténgase, medite y escuche. Y usted tiene que aprender a escuchar al Espíritu Santo. En el libro de los Salmos, cuando hay un Selah, lo siguiente que viene es la respuesta de Dios a eso que el salmista ha dicho. ¿Aló? Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él va a guiarnos a toda la verdad. ¿Aló? Dice entonces la Escritura de la siguiente manera, dice, en Hechos capítulo 8, Felipe acaba de predicarle a una multitud. Y luego el Espíritu Santo, dice la Escritura, el Espíritu Santo le dice a Felipe, vete para el desierto. Y luego, acto seguido, le dice, acércate a ese carro. Y luego, estando ahí en el carro, le da la oportunidad de predicarle a un hombre que termina transformando a una nación. El eunuco etíope, funcionario de la reina Candace. Y esa sola situación, ese solo momento de haber escuchado la voz de Dios,
hace la diferencia para toda una nación. ¿Usted lo cree? Esa sola situación hace la diferencia para una nación. Porque un hombre escuchó la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe que un siglo después, cuando llegaron a Etiopía, la mayoría de los etíopes ya creían en Jesús? Y es necesario que usted aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero la voz del Espíritu Santo se escucha mejor cuando hay silencio aquí y hay silencio aquí. Así que a veces necesitamos tomarnos un momentico y callar nuestras emociones, y callar nuestros pensamientos, y callar nuestras angustias. Ahora, el libro de los Salmos, si quieren revisamos un salmo para ver eso, pero en el libro de los Salmos encontramos que muchas veces los salmistas, incluido David, están en angustia. Señor, vengo en angustia, no sé qué, y se abre su corazón en una conversación honesta y sincera. Señor, mis enemigos me persiguen. Señor, mis adversarios me persiguen. Señor, me siento intimidado. Señor, me siento así. Señor, siento que todo se me vino encima. Si no me cree, Salmo 9. Así como de memoria. Salmo capítulo 9. Y veamos un momento de esos angustiosos del rey David. Libro de los Salmos, capítulo 9, versículo, yo creo que desde el 14. Dice, desde antes, veamos desde el 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte. Uy, el hombre está grave. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Aguión Shelah. Y este Higaión significa cambie de ritmo y ponga notas bajas. Eso es una indicación al músico. Cambie notas bajas. Y luego viene un Selah. Deténgase, cállese y escuche. A veces nosotros necesitamos aprender a escuchar a Dios en medio de nuestra adoración. Se hace supremamente importante que después de que hablamos esa conversación sincera, honesta con Dios, en donde decimos, Señor, me siento abrumado, Señor, me siento agobiado, me siento afligido, usted ponga música suave, se tranquilice, se calme, suspire, solloce un poquito si necesita hacerlo, y escuche. Y miren la respuesta. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Miren la respuesta que Dios está dando. Yo voy a hacer juicio. Por los malos no se preocupe, yo voy a resolver el asunto con los malos. Es lo que Dios está diciendo. ¿Aló? Pero miren lo que dice la palabra. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor sobre ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y de nuevo, un Selah. Y aquí comienza este hombre a meterse más en la intimidad con Dios y a pensar un poco más acerca del juicio.
El Salmo 34 también tiene un Selah maravilloso. El Salmo 27, una cosa impresionante. Lea los Salmos. Veamos el 3 y el 4. Dice, capítulo 3. Salmos capítulo 3. Dice, versículo en el 4, dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Cállese, deténgase, escuche. Y luego mire la respuesta, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El hombre viene en angustia, viene en desesperación. Dios le dice, tranquilo papito, duerma, descanse. Y al otro día hay una respuesta. Mire lo que dice luego. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. ¿Qué Selah tan maravilloso? Ahora, aquí viene otro, capítulo 4, versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. El hombre está harto y viene un Selah. Cállese, deténgase y escuche. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Está diciendo, mira la respuesta de Dios, tranquilo, que yo te escogí y te voy a escuchar cuando clames a mí. No importa que la gente diga infamias, no importa que la gente mienta, no importa lo que la gente haga, yo te escogí, yo te escucho. Y eso viene después de un Selah, de un callarse, de un apaciguar los pensamientos. Para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que apaciguar sus pensamientos. Usted tiene que apaciguar sus emociones. Aunque las circunstancias alboroten sus emociones, usted tiene que apaciguarlas. Y si tiene que irse a dormir, vaya y duerma. Vaya, descanse, para que sus emociones se decanten. Muy importante. Cuando estamos buscando conocer la voluntad de Dios, necesitamos pedirle a Dios que confirme. ¿Que qué? Dios siempre va a confirmar. Yo tengo una clave. Yo le digo a Dios, Señor, háblame de manera que yo pueda entenderte. Número 2, le digo, Señor, confírmame mínimo 3 veces. Y Dios siempre confirma con su palabra y usando personas llenas del Espíritu Santo. Pero ojo, porque deben ser personas llenas del Espíritu Santo y con sabiduría. Recuerde que hubo unas profetisas que tomaron el cinto de Pablo y dijeron, el hombre al que le pertenece este cinto va a sufrir persecución y cárcel. Y luego la gente, ahora él sabía que era así, Dios ya le había hablado a Pablo. ¿Están conmigo? Y la gente intentó persuadirlo de que no cumpliera el plan de Dios. Ay, no, ¿cómo se va a ir por allá? ¿No ve que lo van a meter a la cárcel? Porque les faltaba, ¿qué cosa? Sabiduría y madurez espiritual. Luego llega un profeta y confirma la palabra. Y a veces no nos parece que eso sea lo mejor. A veces parece que el plan de Dios como que, no es lo mejor, pero era lo mejor que le podía pasar a Pablo. Aunque no parezca, luego les explico por qué. Porque Pablo tuvo que pasar por ciertas cosas para que Dios se glorificara. ¿Aló? Pablo no tenía los recursos económicos en ese momento para financiar todos los viajes que tenía que hacer, pero Roma sí. Y Roma financió todos los viajes de ahí en adelante de Pablo. Le pagó, le puso escolta, lo cuidaban, lo alimentaban. Y era parte de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Ahora bien, aquí hay una cosa importante. Usted necesita escuchar el consejo de personas llenas del Espíritu Santo, pero también que tengan sabiduría y madurez para que le ayuden a entender el plan de Dios. Porque, aunque Pablo tenía que pasar por la cárcel,
Pablo no se iba a quedar encarcelado. ¿Aló? Si usted lee las Escrituras, Pablo fue librado varias veces de la cárcel. Fue librado varias veces de la muerte. Porque Dios estaba con él. Y Dios va a estar contigo. Y el plan de Dios va a ser lo mejor para tu vida. Ahora, gracias a Dios, el plan de Dios no es el mismo para todos. Porque dentro del plan de Dios estaba que Pablo fuera un mártir. Y que entregara su vida por el ministerio y por Jesús. Pero a causa de eso, le está reservada en los cielos una grandísima y magnífica corona y un galardón, porque dio su vida por el Evangelio. Pero eso no es para todos. ¿Sabe que a Juan nunca lo mataron? Juan murió de viejito. Porque Dios no tiene el mismo plan para todos nosotros. ¿Aló? Entonces uno dice, uy, no, pero si yo pido el plan de Dios, luego resulto decapitado como Pablo. No, tranquilo, no se preocupe. Porque el plan de Dios siempre es bueno, es agradable y es perfecto para usted. Y Pablo estaba supremamente gozoso de saber que él iba a morir por el Evangelio, porque un día había perseguido el Evangelio. Y luego se sentía sumamente orgulloso de saber que moriría por el Evangelio. Y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo luego, estoy preparado, estoy listo. Si llega el día de mi muerte, gloria a Dios. Si todavía no me muero, gloria a Dios, pero seguiré cumpliendo el plan de Dios para mi vida, porque es bueno, es agradable y es perfecto. Y de la misma manera, tú te vas a levantar, porque el plan de Dios para ti es que vivas prosperado, en salud, que madures, que crezcas, que te vaya bien en todas las cosas y que cumplas su propósito. Por aquí están bien, por aquí como que no. Yo como que me corro para este ladito para predicar por acá. Porque el plan de Dios va a traer gozo a tu vida, va a traer propósito, va a traer fortaleza a tu vida. Y tú necesitas descubrirlo. Así que resumamos. Número 1, orar intencionalmente pidiendo conocer el plan de Dios y pidiendo conocer a Jesús. Número 2, y muy importante, escudriñar las Escrituras y buscar la revelación. Por medio de las Escrituras, Dios va a revelarte su plan. ¿Sabe qué? Cuando yo leí Mateo 16, donde dice, y tú eres Petro y sobre esta Petra edificarás mi iglesia, yo entendí parte del plan que Dios tiene para mi vida. Y tiene que ver con conocerlo a Él y que otras personas lo conozcan. No sé explicarle, pero ese texto saltó a mi espíritu, a mi mente, me iluminó. Y tuve esa palabra que es clave, revelación. Luego otra palabra, id y predicad a todas las, id a ser discípulos. Ni siquiera predicad, id y a ser discípulos. ¡Pua! Saltó. Yo entendí que hace parte del propósito de Dios para mi vida. De la misma manera, Dios va a usar la palabra para que tengas remas. Así se llaman, remas. Es cuando Dios te habla a ti personalmente, individualmente, por medio de su palabra. Lo siguiente, y volviendo a recapitular, Dios va a poner un deseo en tu corazón, un anhelo, y va a poner oportunidades para que lo hagas. Lo siguiente, escuchar al Espíritu Santo y pedir confirmación. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ahora yo quiero pedirte, Señor, sella esta palabra en nuestro corazón. Permítanos comprender, entender cada vez más el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso. Y yo creo, Señor, que tu plan se hace realidad en nuestra vida. Señor, y teniendo en cuenta el plan general que tú tienes para nosotros, tu palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo declaro, Señor, que tú nos prosperas en todas las cosas.
Padre, yo presento a todos los que tienen deudas en este instante en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que proveas para pagar nuestras deudas, Señor, para pagar nuestras obligaciones. En el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú haces todas las cosas para tu gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te exaltamos y te adoramos, Padre Celestial. Amén y amén. Señor, y oro también por los que están enfermos. Y declaro salud, Señor, en su vida. Y declaro que conocemos tu plan en el nombre de Jesús. Padre, gracias por las personas que están viendo este video. Bendíceles, prospérales en el nombre de Jesucristo. Recuerda, yo soy Carlos Saavedra, es de la Iglesia Cristiana de la Cosecha, una iglesia saludable, de impacto e influencia. No olvides darle like a nuestro video y compartirlo con tus familiares y amigos. Dios te bendiga y te guarde.